mi suegra dio regalos a todos sus nietos, menos a mi hija. No es de la familia, dijo. Sofía contuvo las lágrimas. Yo callé. Pero al alba, entré a su estudio con documentos. Rosa no volvió a reír. De verdad agradecemos mucho que estés aquí con nosotros hoy. Nos encantaría saber desde qué ciudad nos estás viendo, déjala en los comentarios, por favor. Y ahora, continuamos con la historia de hoy. Era la Nochebuena, y la hacienda de mi suegra Rosa en Guanajuato brillaba como un sueño. Soy Elena, tengo 52 años, y esa noche, el aire olía a tamales recién hechos y ponche caliente. La casa estaba llena de vida, el eco de un mariachi tocando, las posadas, las risas de mis cuñados, el correteo de los niños. Mi hija Sofía, de 7 años, estaba radiante, con sus ojitos brillando mientras apretaba una tarjeta que ella misma pintó para su abuela. Había dibujado un árbol de Navidad con estrellitas de colores, y no paraba de decirme lo mucho que le quería dar su regalo a Rosa. Llegamos a la hacienda después de un viaje largo desde Querétaro, con el coche lleno de maletas y esperanza. Sofía cantaba villancicos en el asiento trasero, su vocecita llenándome el corazón. Yo quería que esta Navidad fuera diferente. Hace años, mi esposo y yo enfrentamos la tristeza de no poder tener hijos. 4 pérdidas, noches llorando en silencio, hasta que decidimos adoptar. Sofía llegó a nuestras vidas a los 4 años, con su sonrisa tímida y sus manitas que buscaron las mías desde el primer día. Cuando mi esposo murió hace un año, ella se convirtió en mi todo. Rosa, mi suegra, siempre ha sido una mujer de tradiciones. Su casa es como de revista, con luces colgando del patio y mesas llenas de platillos que ella misma supervisa. Pero con Sofía siempre ha sido distante. A sus nietos de sangre les trae juguetes caros, les pregunta por sus clases, les da abrazos largos. Con Sofía, es diferente, un saludo frío, una palmadita en la cabeza, como si fuera la hija de una vecina. Yo me decía que era su carácter, que necesitaba tiempo para quererla. Esta Navidad, pensé, sería la buena. Sofía se ganaría su corazón con esa tarjeta y su dulzura. Mientras ayudaba a poner la mesa, veía a Sofía correr con sus primos, su risa mezclándose con el bullicio. La casa estaba tibia, el ambiente era perfecto. Creí, de verdad, que esta vez Rosa vería a Sofía como su nieta. No sabía que esa noche mi mundo se iba a romper. La hacienda de Rosa se llenó de magia cuando llegó la hora de los regalos. Después de la cena, con el sabor de los tamales aún en la boca, todos corrimos a la sala, donde el árbol de Navidad brillaba con luces doradas. Yo, Elena, me senté en un sillón, con Sofía a mi lado, sus piernitas cruzadas sobre el tapete. Sus ojos brillaban más que las luces, y no paraba de susurrarme, señalando los paquetes bajo el árbol. Mami, creo que el de papel rojo con renos es el mío. Sonreí, contagiada por su emoción, recordando cómo había guardado su tarjeta para Rosa con tanto cuidado en su mochilita. Rosa, como siempre, hizo del momento un espectáculo. Con su vestido impecable, se paró junto al árbol, llamando a cada nieto por su nombre. Para Diego, dijo, entregando un paquete brillante. Diego, de 9 años, rasgó el papel y sacó un dron que hizo gritar a todos de emoción. Para Valeria, siguió, y mi sobrina de 10 años abrazó una tablet nueva, chillando de alegría. Sofía aplaudía por cada primo, su sonrisa nunca se desvanecía. Es tan divertido, mami, me dijo, sus manitas juntas como si rezara por su turno. Uno por uno, los regalos fueron repartidos. Una casa de muñecas para Camila, un coche de control remoto para Luis. La pila bajo el árbol se hacía más pequeña, y mi pecho empezó a apretarse. Miraba los paquetes, buscando el nombre de Sofía, pero no lo veía. Ella seguía atenta, susurrando, tal vez el mío está atrás, ¿verdad? Asentí, aunque el nudo en mi garganta crecía. Quería creer que Rosa había escondido su regalo para el final, como una sorpresa especial. Después de todo, Sofía había pasado el día corriendo con sus primos, ayudando a pasar los platos, siendo la niña dulce que siempre es. Cuando Rosa entregó el último paquete, un patín para el menor de mis sobrinos, la sala estalló en risas y gritos. Los niños jugaban con sus regalos, el suelo cubierto de papel roto. Sofía se quedó sentada, sus manos quietas en su regazo. Me miró, sus ojos aún llenos de esperanza, y susurró, ¿y el mío, mami? Mi corazón se hundió. Los primos corrían alrededor,
mostrando sus juguetes, pero Sofía solo aplaudía, esperando, confiando en que su abuela no la había olvidado. La vi mirar el árbol, como si un paquete mágico fuera a aparecer. No apareció. Y yo, sin saberlo aún, estaba a punto de enfrentar la verdad que rompería esa noche perfecta que tanto soñé. El silencio en la sala de la hacienda pesaba como una piedra. Los primos de Sofía jugaban con sus regalos nuevos, el dron zumbando y la tablet de Valeria iluminando su cara. Pero mi hija, mi Sofía, seguía sentada en el tapete, sus ojitos buscando entre los restos de papel roto bajo el árbol. Yo, Elena, sentí un frío en el pecho cuando la vi susurrar, con esa voz chiquita que me partía el alma. ¿Se le olvidó a la abuela? Su esperanza, tan pura, me dio valor. Me levanté, con las piernas temblando, y me acerqué a Rosa, que arreglaba los adornos del árbol como si nada. Rosa, ¿hay un regalo para Sofía? ¿Tal vez se quedó en otro lado?, pregunté, tratando de sonar calmada. Ella se giró, con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Sofía no es de la familia, no como los demás. Es adoptada, dijo, su voz cortante, como si hablara del clima. La sala se congeló. Nadie dijo nada. Mis cuñados miraron al suelo, los primos dejaron de jugar por un segundo. Sofía, todavía en el tapete, levantó la vista, su carita confundida. Antes de que pudiera hablar, Rosa siguió, asegurándose de que mi niña escuchara: no quiero que piense que tiene los mismos derechos que mis nietos de sangre. Cada palabra era un golpe. Como si eso no bastara, Rosa caminó hacia una pila de cosas en una mesa, sacó un libro de colorear viejo, con páginas arrugadas, que uno de los primos había dejado. Lo puso en las manos de Sofía y dijo, con desprecio: toma, para que no hagas drama. Sofía lo tomó, sus manitas temblando, y miró el libro como si intentara entender qué había hecho mal. No lloró, pero vi cómo sus hombros se hundieron, como si quisiera desaparecer. Mi corazón se rompió. Quise gritar, abrazarla, llevarla lejos de ahí, pero me quedé parada, muda, con la furia quemándome por dentro. Miré a mi alrededor, buscando un aliado. Mi cuñada recogía papel del suelo, fingiendo no ver. Mi cuñado tosió y cambió de tema. Nadie dijo nada. Sofía, con ese libro viejo en las manos, me miró y forzó una sonrisa. Está bien, mami, susurró, pero sus ojos decían otra cosa. La tarjeta que había hecho para Rosa, con su árbol de estrellitas, seguía en su mochila, sin entregar. Y yo, atrapada en mi propio silencio, sentí que la Navidad que soñé se deshacía frente a mí, dejando solo el eco de la crueldad de Rosa. La sala de la hacienda seguía llena de ruido, pero para mí, el mundo se había detenido. Las palabras de Rosa, Sofía no es de la familia, y, para que no hagas drama, retumbaban en mi cabeza como un tambor. Yo, Elena, estaba clavada al suelo, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos lo oirían. Sofía, mi pequeña, seguía en el tapete, apretando ese libro de colorear viejo que Rosa le había arrojado como si fuera una limosna. Sus ojitos, que hace unas horas brillaban de ilusión, ahora estaban opacos. Pero ella, intentando ser valiente, me miró y susurró: está bien, mami. Su sonrisa forzada fue como un cuchillo en mi pecho. Quise gritar, tomar a Sofía en brazos y salir corriendo de esa casa. Quise enfrentarme a Rosa, decirle que su crueldad era imperdonable. Pero no lo hice. El miedo a hacer un escándalo, a romper la paz de la Navidad, me paralizó. Miré a mi alrededor, esperando que alguien más hablara. Mi cuñada seguía recogiendo papel de regalo, mi cuñado hablaba de fútbol con mi sobrino. Nadie dijo nada. Ese silencio era tan pesado como las palabras de Rosa, y me hizo sentir cómplice. Me odiaba por no defender a mi hija en ese momento, por dejar que sus manitas temblaran solas. Sofía se levantó despacito y se sentó en un rincón, lejos de sus primos, que seguían jugando con sus regalos nuevos. Noté que apretaba algo en sus manos, la tarjeta que había hecho para Rosa, con su árbol de estrellitas. Ahora estaba arrugada, como si ella hubiera intentado esconder su dolor en esos pliegues. Recordé cómo la pintó con tanto cariño, diciendo: la abuela va a sonreír cuando la vea. Ese recuerdo me quemó por dentro. ¿Cómo pude quedarme callada? ¿Cómo dejé que mi niña, que solo quería ser amada, se sintiera tan pequeña? La furia crecía en mí, no solo contra Rosa, sino contra mí misma. Durante años había justificado su frialdad,
diciéndome que necesitaba tiempo para aceptar a Sofía. Pero esto no era solo distancia, era un rechazo cruel, público, delante de toda la familia. Y yo, su madre, no había hecho nada. Me senté junto a Sofía, queriendo abrazarla, pero ella solo miró el suelo, su vocecita apagada. ¿Podemos ir a dormir ya?, preguntó. Asentí, con la garganta cerrada. Mientras la llevaba al cuarto de huéspedes, supe que no podía seguir callando. Esa noche, algo en mí cambió. No sabía cómo, pero iba a hacer que Rosa viera a Sofía como la nieta que es. La furia que sentí en la sala no se apagó, pero la guardé mientras llevaba a Sofía al cuarto de huéspedes. Yo, Elena, quería protegerla del dolor que Rosa le había causado con ese libro viejo y sus palabras crueles. Pensé que la noche podría calmar las cosas, pero la cena trajo otra herida. Cuando todos se reunieron en el comedor de la hacienda, con mesas adornadas con velas y flores, Rosa organizó los lugares como si fuera una reina. Los primos de Sofía se sentaron con los adultos, riendo y compartiendo tamales. Pero a Sofía la mandó a una mesa pequeña en un rincón, sola, con otros niños más chicos que apenas conocía. Es mejor así, para que todos estén cómodos, dijo Rosa, con esa sonrisa fría que ya conocía demasiado bien. Sofía no protestó. Tomó su plato y se sentó en silencio, mirando su comida mientras los demás charlaban. Sus primos, ocupados con sus juguetes nuevos, ni la miraron. Yo, desde mi lugar, sentía la sangre hervirme. Rosa no solo la había excluido de los regalos, sino que ahora la apartaba como si no mereciera estar con la familia. Recordé la tarjeta arrugada en sus manos, el esfuerzo que había puesto para agradar a su abuela. Cada bocado que daba sabía a rabia. Mi cuñada fingió no notar, y mi cuñado siguió contando anécdotas. El silencio de todos era como un eco de la escena de los regalos. Después de la cena, mientras ayudaba a recoger los platos, Sofía se acercó, sus ojitos tristes. Me llevó a un pasillo tranquilo y, con una voz que apenas se oía, preguntó, «Mami, ¿por qué la abuela no me quiere?» Esa pregunta fue un puñal. Me arrodillé frente a ella, buscando palabras, pero solo pude abrazarla. Sus palabras resonaban con el dolor de la tarde, con el libro usado, con la mesa apartada. «Tú no hiciste nada malo, mi amor», le dije, pero mi voz temblaba. Ella asintió, pero su mirada seguía perdida. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No podía seguir permitiendo que Rosa lastimara a mi hija. La Navidad que soñé, con Sofía sintiéndose parte de la familia, se había desmoronado, pero no iba a dejar que su espíritu se apagara. Mientras la arropaba esa noche, supe que tenía que actuar. No sabía cómo, pero la pregunta de Sofía encendió una chispa. Por ella, iba a enfrentar a Rosa y a cualquiera que intentara hacerla sentir menos. Mi niña merecía más que mi silencio. La pregunta de Sofía, ¿por qué la abuela no me quiere?, se repetía en mi cabeza mientras la arropaba en el cuarto de huéspedes de la hacienda. Yo, Elena, la vi dormir, su carita tranquila pero marcada por el dolor de ese día. La imagen de ella en la mesa apartada, con el libro de colorear viejo y las palabras crueles de Rosa, me quemaba. No pude cerrar los ojos. La furia y la culpa me mantenían despierta, dando vueltas en la cama. Había fallado en protegerla, quedándome callada cuando más me necesitaba. Pero esa noche, algo cambió. La chispa que encendió su pregunta se convirtió en una llama. Me levanté con cuidado y saqué una carpeta que guardaba en mi maleta, escondida bajo la ropa. La había traído por instinto, como si supiera que Rosa cruzaría un límite. Dentro estaban los documentos de la adopción de Sofía, nuestro testamento donde la nombramos heredera igual que cualquier hijo biológico, y una carta que escribí para ella cuando llegó a nuestras vidas. En esa carta le prometí que siempre sería mi hija, que nuestro amor no tenía condiciones. Recordé las noches que mi esposo y yo pasamos firmando esos papeles, asegurándonos de que Sofía estuviera protegida, especialmente después de que él se fue. Mientras miraba los documentos, la verdad me golpeó. Había sido demasiado pasiva, justificando la frialdad de Rosa, evitando peleas para mantener la armonía. Pero esa armonía era una mentira que lastimaba a mi niña. Sofía no merecía sentir que tenía que ganarse un lugar en la familia. Decidí que confrontaría a Rosa, no con gritos ni lágrimas, sino con la fuerza de la verdad. Esos papeles eran más que tinta, eran la prueba de que Sofía es mi hija en cada sentido que importa. Rosa no podría negarlo.
Me senté en el borde de la cama, mirando a Sofía dormir, su tarjeta arrugada para Rosa todavía en la mesita. Pensé en su sonrisa al pintar esa tarjeta, en su esperanza de ser aceptada. No iba a dejar que esa esperanza se apagara. Mi miedo a romper la paz familiar ya no pesaba más que el amor por mi hija. Con la carpeta en las manos, supe que al amanecer buscaría a Rosa. No sabía cómo reaccionaría, pero por Sofía, estaba lista para alzar la voz. Esa noche, dejé de ser la Elena que calla. Por mi niña, iba a pelear. El alba apenas pintaba el cielo cuando salí del cuarto de huéspedes, con la carpeta apretada contra mi pecho. Yo, Elena, caminé por los pasillos silenciosos de la hacienda, el eco de la pregunta de Sofía, ¿por qué la abuela no me quiere? Dándome fuerza. La noche anterior, juré no seguir callando, y ahora iba a cumplirlo. Llegué al estudio privado de Rosa, donde ella solía leer antes del desayuno. Toqué la puerta, mi corazón latiendo fuerte. Pasa, dijo, y entré. Estaba sentada en un sillón, con un café en la mano, su postura tan rígida como siempre. Me senté frente a ella, la carpeta sobre la mesa. Rosa, tenemos que hablar, dije, mi voz firme aunque temblaba por dentro. Abrí la carpeta y puse los documentos frente a ella, la adopción de Sofía, el testamento, la carta que le escribí a mi hija. Sofía es mi hija en cada sentido. Legalmente, emocionalmente, en todo. Si no la aceptas como tu nieta, no formas parte de nuestra vida. Mis palabras cayeron como piedras. Rosa frunció el ceño, pero no habló. Luego, con una calma que me heló, dijo, lo hice para proteger la herencia de mis nietos de sangre. Sofía es un caso de caridad, no una heredera. Su confesión me dejó sin aire. ¿Caridad? La niña que pintó una tarjeta con estrellitas, que la llamó abuela, ¿era eso para ella? Antes de que la rabia me ganara, saqué el último documento, un fideicomiso legal, firmado por mi esposo y yo antes de que muriera el año pasado. Mira esto, dije, empujándolo hacia ella. Sofía tiene el mismo derecho que cualquier nieto a nuestra herencia. Lo aseguramos en secreto porque temíamos tu rechazo. Rosa leyó, su cara palideciendo. No esperaba esto. Nadie lo sabía, ni siquiera mi cuñada. Mi esposo, con su amor por Sofía, insistió en protegerla así. No te estoy pidiendo una disculpa, continué. Te estoy dando una opción. Acepta a Sofía como familia, o no nos verás más. Piensa en su sonrisa, en cómo te abrazó, en la tarjeta que hizo para ti. Ella te quiso, y tú la hiciste sentir invisible. Me levanté, dejando los papeles. Tú decides quién quieres ser. Salí del estudio, mi cuerpo temblando pero mi alma ligera. Por primera vez, sentí que había defendido a Sofía como merecía. No sabía si Rosa cambiaría, pero le había mostrado la verdad. La imagen de Sofía durmiendo, con su tarjeta arrugada, me dio esperanza. Quizás, solo quizás, algo en Rosa se rompería también. Después de dejar a Rosa en su estudio con los documentos, regresé al cuarto de huéspedes con el corazón acelerado. Yo, Elena, no sabía si mis palabras habrían hecho mella en ella, pero por primera vez sentí que había defendido a Sofía como debía. La mañana siguiente, la hacienda estaba más silenciosa, como si todos sintieran el peso de lo ocurrido. Sofía, aún con ojitos cansados por la noche anterior, estaba en la sala, hojeando el libro de colorear viejo que Rosa le dio. La tarjeta arrugada que hizo para su abuela seguía en su mochila, intocada. Estaba a punto de llevarla a desayunar cuando Rosa apareció en la puerta. No era la Rosa de siempre, con su porte elegante y su sonrisa calculada. Se veía distinta, más pequeña, con los hombros caídos. Llevaba una caja envuelta en papel plateado, sin moño. Se acercó a Sofía, que levantó la vista, sorprendida. Sofía, dijo Rosa, su voz baja, me equivoqué. Fui injusta contigo. Quiero aprender a ser tu abuela, si me dejas. Sus palabras eran torpes, pero sinceras. Puso la caja en las manos de Sofía, quien la miró con cautela, como si temiera otro rechazo. Sofía abrió la caja despacio. Dentro había un juego de figuritas de barro artesanales, perfectas para pintar, su pasatiempo favorito. Eran caballitos, perritos y casitas, del tipo que ella siempre admiraba en los mercados. Sus ojos se iluminaron, pero no sonrió de inmediato.
Me miró, buscando mi permiso. Asentí, con un nudo en la garganta. ¿Puedo hacerte un caballito?, preguntó Sofía, su voz suave pero valiente. Rosa, con lágrimas brillando en sus ojos, asintió. Me encantaría, Sofía, dijo, su voz quebrándose. Ese momento fue como un rayo de luz en la oscuridad de los días pasados. No borraba el dolor de la mesa apartada, del libro usado, ni de las palabras crueles de Rosa, pero era un comienzo. Sofía, con su corazón grande, ofreció algo más que perdón, una oportunidad. Recordé cómo mi esposo siempre decía que Sofía tenía un don para ver lo bueno en los demás, incluso cuando no lo merecían. Me senté a su lado, observando cómo acariciaba las figuritas, ya planeando cómo las pintaría. Rosa se quedó un momento más, incómoda pero presente, antes de irse al comedor. No hubo abrazos ni grandes promesas, pero su gesto era más de lo que esperaba. Mientras Sofía guardaba su caja con cuidado, supe que algo había cambiado. No solo en Rosa, sino en nosotras. La Navidad que soñé no fue perfecta, pero este pequeño paso me dio esperanza. Sofía merecía una abuela, y quizás Rosa estaba empezando a entenderlo. Dejamos la hacienda de Rosa con el sol de la mañana calentando el camino. Yo, Elena, manejé de regreso a Querétaro, con Sofía cantando bajito en el asiento trasero, su caja de figuritas de barro bien guardada. El peso de la Navidad, las palabras crueles de Rosa, la mesa apartada, el libro viejo, seguía en mi corazón, pero el gesto de Rosa con las figuritas y su disculpa me dieron un atisbo de esperanza. Sofía, con su fuerza callada, parecía lista para seguir adelante, y yo estaba decidida a ayudarla a sanar. Al llegar a casa, la vida retomó su ritmo. Sofía volvió a su rutina, pintando cada tarde en la mesa de la cocina. Sus pinceles llenaban páginas con colores vivos, caballitos, perritos, soles sonrientes. Su risa, que se había apagado en la hacienda, regresó poco a poco. Una mañana, mientras ordenaba, vi un dibujo nuevo en su cuaderno. Era nuestra familia, yo, ella, y una figura pequeña al lado, una mujer con cabello gris sosteniendo un caballito de barro. Es la abuela, dijo Sofía, sonriendo. Le gusta pintar conmigo ahora. Ese dibujo, con Rosa incluida pero no en el centro, era su manera de perdonar, de dejar la puerta abierta. Me conmovió su generosidad, tan grande para sus 7 años. Unas semanas después, llegó una carta de Rosa. Su letra cuidadosa, algo temblorosa, preguntaba por las pinturas de Sofía. Ya terminó el caballito que me prometió, escribió. No era mucho, pero era un esfuerzo real, no como la frialdad de antes. Respondí con una foto de Sofía pintando, y ella contestó con otra carta, esta vez con un pequeño sticker de un caballo que Sofía pegó en su cuaderno. Estos gestos, aunque pequeños, mostraban que Rosa estaba intentando, quizás recordando la tarjeta de estrellitas que Sofía nunca le dio. Pensé en mi esposo, en cómo habría sonreído al ver a Sofía pintar, sabiendo que los documentos que firmamos la protegían. Su amor por ella me dio el valor para enfrentar a Rosa, y ahora veía a Sofía florecer de nuevo. No todo estaba resuelto, la herida de esa Navidad aún dolía, pero el dibujo de Sofía me recordaba que el perdón no borra el pasado, sino que abre el futuro. Mientras la veía pintar, supe que su resiliencia era mi mayor lección. La casa se sentía más ligera, y yo, más fuerte, lista para lo que viniera. Sofía, con su pincel en la mano, estaba construyendo su propio camino, y yo estaría a su lado, siempre. Mientras veía a Sofía pintar en nuestra cocina en Querétaro, con su dibujo de la familia y el caballito de Rosa en la mesa, reflexioné sobre esa Navidad en la hacienda. Yo, Elena, llevé a mi hija con la esperanza de un festejo cálido, pero nos encontramos con el rechazo de Rosa, sus palabras frías, Sofía no es de la familia, el libro de colorear viejo, la mesa apartada. Mi silencio en esos momentos fue una traición a Sofía. Me quedé callada, temiendo romper la armonía, y dejé que mi niña cargara sola el peso de sentirse invisible. Pero al confrontar a Rosa con los documentos de adopción y el fideicomiso, aprendí una verdad dura, la paz sin verdad no es paz, es solo fingir. Y fingir le costó a Sofía su sentido de pertenencia, aunque fuera por un instante. Esa Navidad me cambió. Entendí que la familia no se define por la sangre, sino por el amor y las acciones. Sofía es mi hija, no porque la haya dado a luz, sino porque la elegí cada día, como ella nos eligió a nosotros con su sonrisa y sus manitas confiadas. Enfrentar a Rosa no solo fue por Sofía,
sino por todas las mujeres como yo, mayores de 50, que a veces callamos para evitar conflictos. Quiero decirles, no dejen que nadie haga sentir menos a quienes aman, especialmente a los niños. Nadie debería ganarse un lugar en la mesa, pertenecer es un derecho, no un privilegio. La valentía de Sofía al ofrecerle a Rosa pintar un caballito, incluso después de tanto dolor, me inspiró a ser más fuerte. Su perdón no era debilidad, era poder, y me enseñó que el amor puede abrir puertas que el rencor cierra. Hace unos días, Rosa llamó. Su voz era distinta, menos rígida. Preguntó si podía visitar para ver el último dibujo de Sofía, un caballito que pintó para ella. No es perfecto, Rosa sigue siendo orgullosa, y el pasado no se borra, pero es un paso. Respondí que sí, porque Sofía merece una abuela que intente quererla. Mientras colgaba, pensé en la tarjeta de estrellitas que Sofía nunca le dio a Rosa, aún guardada en su mochila. Quizás un día se la dé, cuando esté lista. Por ahora, sus cartas y stickers muestran que Rosa está aprendiendo, como dijo Sofía. Doy gracias por la luz de Sofía, que iluminó mi camino incluso en los momentos más oscuros. Su resiliencia me recuerda a mi esposo, cuyo amor por ella aseguró su lugar en nuestra familia con esos documentos. A ustedes, mujeres que me escuchan, les pido, elijan el amor sobre el miedo. Defiendan a sus hijos, biológicos o adoptados, con la fuerza que llevamos dentro. No dejen que nadie les quite su lugar. Esta Navidad no terminó con luces ni villancicos, pero sí con una verdad que nos hizo más fuertes. Sofía pinta, Rosa escribe, y yo, por fin, hablo. Que esa sea nuestra herencia, amor que no calla, amor que lucha, amor que siempre elige. Te agradezco de corazón que hayas llegado hasta el final del video. Tal vez alguna vez te han malinterpretado, ignorado o incluso herido dentro de tu propia familia. Si esta historia tocó algo en ti, no dudes en dejar un like o escribir un comentario. Leo todos, y valoro muchísimo lo que tienes para decir.